termómetros de este tipo, en donde van a tener una escala auxiliar. Esta escala auxiliar es la que van a usar por lo regular más aplicado para medir lo que le llaman un punto de hielo. ¿A qué se refiere con tener un punto de hielo? Que va a medir temperaturas alrededor de los 0 grados Celsius. Más o menos con unas menos 5 grados Celsius. Después aquí tienen esta cámara que le llaman cámara de contracción, en la cual al momento de que se esté expandiendo el fluido termométrico dentro del tubo capilar, aquí se va a ir almacenando ese volumen que se va expandiendo para que se pueda tener lo que es la escala principal. Después de la cámara de contracción, ustedes van a tener una línea de inmersión. Los termómetros, cuando son de inmersión parcial, van a tener una línea alrededor del cuerpo del termómetro. Esa línea nos va a indicar hasta qué profundidad debemos insertar el termómetro dentro del fluido o en la sustancia u objeto en el cual queremos hacer la medición de temperatura. Posteriormente vamos a tener lo que es la escala principal del termómetro. Está nuestro cubo capilar, nuestra columna o tubo capilar, y en la parte superior tenemos una cámara de expansión. Esta cámara de expansión nos va a servir como un método de protección en caso de que sometamos el termómetro a una temperatura más allá de lo que podamos nosotros medir dentro de esta escala principal. Entonces, esas son las partes de un termómetro de líquido en vidrio. Lo que vamos a tener también dentro de esta columna del tubo capilar va a ser la formación del menisco dependiendo del tipo de fluido termométrico que nosotros tengamos. Vamos a tener una forma convexa si estamos trabajando con termómetros de líquido en vidrio con fluido termométrico de mercurio, o cuando utilicemos un líquido orgánico que para la aplicación del termómetro van a ser alguna de las 4 variantes de alcohol que vimos en la clase pasada, vamos a tener un menisco cóncavo. Además de esto, jóvenes, un punto que luego se pueden llegar a encontrar ustedes en algunos termómetros cuando hagan mal uso de ellos, es encontrar como en este caso, que se separe el mercurio dentro de la columna del tubo capilar. ¿Por qué se puede dar una separación del mercurio dentro de la columna del tubo capilar? Por un mal manejo del instrumento. Por ejemplo, movimientos como los que hacen las enfermeras, según ellas, para bajar la temperatura del elemento de medición. Una vez que dentro del termómetro la columna de mercurio se separa, estos termómetros ya no tienen solución, hay que reemplazarlos. Generalmente este tipo de termómetros ustedes se los van a encontrar con mucha aplicación para cuestiones de laboratorio. Hay algunos termómetros como estos de líquido en vidrio que cumplen con una normativa ASTM y que estos instrumentos se pueden utilizar como elementos de referencia para calibrar a otros termómetros. Prácticamente este termómetro de líquido en vidrio pudiera tomarlo la particularidad de ser un termómetro patrón. Entonces hay que tener cuidados en el manejo de estos para que ya nuestro instrumento no se vaya a dañar. Siguiente punto. ¿Cómo se clasifican estos termómetros? Sí. Ya habíamos dicho que va a haber un termómetro de inmersión parcial, como el primero que tenemos en esta figura.
Después tenemos un termómetro de inmersión total y un termómetro de inmersión completa. Generalmente todos los termómetros dentro del cuerpo del mismo van a tener indicados de qué tipo de inmersión es el instrumento. En el que sí se van a encontrar, además del nombre, por ejemplo, este que es de inmersión parcial, en esta zona tiene la línea que me indica hasta dónde debo de insertar ese termómetro en el fluido que yo quiero hacer la medición de temperatura. Vamos a considerar, por ejemplo, que todo esto está dentro de un recipiente en donde yo quisiera medir la temperatura del líquido que tenemos aquí, que para este caso vamos a suponer que tenemos 50 grados Celsius. Si yo tengo un termómetro de inmersión parcial, solamente lo voy a sumergir en la profundidad que me pide el instrumento y en esta zona que tenemos aquí arriba vamos a estar midiendo nosotros los 50 grados Celsius. Si ustedes tienen un termómetro de inmersión total, ahora sí hay que sumergir el termómetro de líquido en vidrio hasta que toda la columna del tubo capilar en donde se está expandiendo el fluido termométrico quede inmersa dentro del fluido en el cual yo quiero medir la temperatura. Entonces, ¿qué pasaría con este instrumento? Si yo no sé que aquí hay 50 grados Celsius, yo quiero medir la temperatura dentro de eh, del agua que se encuentra en este recipiente o del líquido que se encuentra en este recipiente, pues voy insertando por partes el termómetro. Vamos a suponerlo, inserto esta profundidad, yo voy a ver que se incrementa la temperatura por arriba de este punto de referencia, al punto de referencia donde llegue la expansión o dilatación del líquido, voy sumergiendo lentamente el termómetro hasta que quede en esta condición. Prácticamente si ubicamos estos dos termómetros, el que me va a ser más sencillo de utilizar es uno de inmersión parcial. Y ahora, si yo tuviera un termómetro de inmersión completa, pues prácticamente todo el termómetro debe de quedar dentro del fluido en el cual yo quiero conocer la temperatura. Y ese ya sería un termómetro de inmersión completa. Entonces ya ahí tenemos los tres tipos de termómetros posibles que ustedes se pueden encontrar: inmersión parcial, total y completa. Ahora, la pregunta para todos, jóvenes. Imagínense, están como en las prácticas de laboratorio que hicieron en química, que se iban ahí al Z, ¿qué es? Z3, Z4, y en esos laboratorios quieren medir la temperatura ambiente para una práctica de laboratorio. ¿Qué tipo de termómetro seleccionaría de los tres que tenemos aquí? Los escucho. Una inmersión completa. ¿Es correcto, Arturo? Seleccionaríamos ahí el termómetro adecuado, sería un termómetro de inmersión completa, porque este termómetro va a estar todo dentro del área o dentro del volumen en el cual nosotros queremos medir la temperatura. Ahora, ya cuando ustedes ubican estos termómetros con algún fabricante, este de aquí es el que me va a estar indicando que este termómetro es aquí de inmersión parcial. Los otros dentro del cuerpo del termómetro, en la parte posterior, que es en donde aquí vemos que está pintado en color blanco, es en donde aquí ya vamos a tener si alguno de estos dos termómetros es de inmersión total o de inmersión completa. Así cuando ustedes vean también estos termómetros, que su fluido termométrico es en un color diferente al gris, estos termómetros están trabajando con un
con alcohol, ¿sí? Con un fluido termométrico orgánico, como comentaba la diapositiva anterior. ¿Sí? Hay diferentes variantes que ustedes se van a encontrar de estos termómetros en el mercado. Aquí tenemos otro que es de inmersión parcial. ¿Sí? Vean, aquí tiene su línea, tiene el bulbo. De este lado aquí tenemos otro que es también de inmersión parcial, al igual que este termómetro que tenemos en la parte de abajo. Un punto que deben de cuidar, jóvenes, si en algún momento van a utilizar un termómetro de este tipo, es tomar el cuerpo del termómetro de este plástico que tenemos aquí. ¿Por qué lo debo de tomar en estos puntos? Precisamente para que nuestra mano o los dedos con los que vamos a tomar el termómetro no le transfieran calor al termómetro y alteren de cierta forma la medición de temperatura que nosotros vamos a hacer. Entonces ya ustedes decidirán qué tipo de termómetro es el que van a utilizar. Casi por lo regular, el de mayor uso estaríamos hablando que es el de inmersión parcial, porque solamente voy a meter el termómetro hasta donde me indique el fabricante. Ya si yo quisiera medir temperatura ambiente, como en el caso que planteamos, pues sí, la selección adecuada sería un termómetro de inmersión completa. ¿Qué también tengo que ver en este caso? ¿Cuál es el intervalo de temperatura en el cual ustedes van a hacer la medición de temperatura? Para que lo puedan seleccionar con el intervalo adecuado. Otro punto que también tienen que observar al momento de hacer una selección de estos tipos de termómetros es qué resolución requieren. Hay termómetros de este tipo que tienen una resolución de 1 grado Celsius. Hay otros termómetros que tienen una resolución de medio grado Celsius. Hay termómetros que tienen resolución de 0,2 de grado Celsius y hay termómetros que tienen resolución de 0,1 de grado Celsius, que son los instrumentos de mayor exactitud que podemos tener en el aspecto de termómetros de líquido en vidrio. ¿Cuánto me puede costar un termómetro de este tipo? Por ejemplo, el termómetro más económico que nosotros nos podemos encontrar de líquido en vidrio es el termómetro que utilizan para fines clínicos. Un termómetro de ese tipo, no sé, anda entre unos 50 a 100 pesos más o menos. Y un termómetro que ustedes lleguen a comprar de líquido en vidrio, pero que cumpla con una norma ASTM, ese termómetro les puede llegar a costar de unos 1,000 pesos hacia arriba, porque ya son instrumentos que van a cumplir con una exactitud que ya está especificada en una norma y que van a tener ustedes una medición de mejor calidad. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer algunos costos de instrumentos, no tan solo termómetros de líquido en vidrio, sino que también algunos otros instrumentos, yo les recomiendo que consulten la página de los fabricantes de instrumentos de Omega. Omega es una marca americana. Esta marca americana, hace como unos 5 años aproximadamente, tiene ya una sucursal aquí en México. Ellos están en Monterrey. Entonces, si ustedes entran a la página de Omega, los puede dirigir a Omega Estados Unidos o a Omega México. Omega Estados Unidos les van a dar ellos los costos en dólares y aquí en Omega México les van a dar los costos en pesos. Y ya se pueden dar una idea de cuál es el costo de algunos instrumentos. Omega no es tanto, ahora sí es para industria ligera, industria media y a veces tiene algunos instrumentos para industria pesada. Sí.
pero ahora sí que ellos se ven superados por las otras marcas que estaríamos hablando de Emerson, Endres, ABB, Wicca, entre otros. Pero aquí en esto ya pueden ustedes encontrar algunos costos en cuanto a los instrumentos de medición. Igual también ahí van a encontrar alguna cuestión de información adicional, tanto de presión, de temperatura, de flujo, de nivel, de algunas variables analíticas y de lo que ellos venden también, que son calentadores eléctricos para control. Entonces aquí pueden ustedes consultar algunos costos. Entonces, estos son para uso de laboratorio. Ahora, si nosotros queremos llevar estos termómetros a uso industrial, como las fotos que habíamos mostrado, también ustedes pueden ubicar esta marca que luego hemos estado comentando. Y Wicca ya tiene estos termómetros de líquido en vidrio para aplicaciones industriales. Todo este elemento que tenemos aquí marcado como 3, este es el bulbo, que es el punto que va a estar en contacto con mi variable a medir. Tenemos lo que es la carcasa, que es el sistema de protección que tiene la escala la escala que tenemos de temperatura, que aquí ya está el capilar de vidrio, que es nuestro número 2. Y aquí ya ustedes pueden tener las variantes. Vean, que solamente yo mida en grados Celsius o que puede estar midiendo en ambas escalas, en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Se tienen entonces termómetros de líquido en vidrio que tanto el bulbo como la escala están ubicadas de forma recta, como esta primera figura. Podemos tener otros que se encuentren a 90 grados y los otros que tengan un ángulo de 135 grados. Serían entonces los termómetros que nosotros podemos encontrar. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vean, por ejemplo, estos que van para temperaturas de 50 a 100 grados Celsius, que habíamos dicho que estos instrumentos bien caben dentro de las aplicaciones de HVAC. Vamos a estar utilizando alcohol como fluido termométrico. Entonces ya tenemos la forma en cómo vamos a tener este tipo de instrumentos. Ahora, si yo tengo una tubería, puedo seleccionar este instrumento si hay espacio en la parte superior. Prácticamente va a entrar una parte de este elemento sensor y ya en la parte superior vamos a tener lo que es la carcasa. Tal vez en algún punto yo tengo ahora una tubería vertical ascendente o descendente. Aquí, si yo conectara un instrumento recto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a sobresalir de la tubería y eso puede generar que en alguna acción se pudiera llegar a dañar a este termómetro. Entonces aquí lo más común sería utilizar un termómetro a 90 grados. ¿O en dónde también utilizaría yo un termómetro a 90 grados? Vamos a suponer que aquí en esta tubería yo tengo otra tubería que se encuentra en la parte superior, a lo mejor otras tuberías que pasan por la parte inferior y que no hay forma de instalar un termómetro recto. Entonces, lo adecuado aquí pudiera ser instalar un termómetro a 90 grados. Si ya en algún determinado momento hasta este termómetro a 90 grados no es adecuado instalarlo por condiciones de espacio, bien pudiéramos ubicar este otro termómetro que está a 135 grados.
Ya estaríamos hablando que va a estar en un ángulo de 45 y ya en esta posición vamos a tener nosotros la carátula del elemento de medición. Entonces, vean aquí ya en este punto, ya estamos considerando cuestiones de instalación de termómetros, que esto aplica tanto para termómetros de líquido en vidrio como para termómetros bimetálicos o también RTDs y termopares. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profesor. Ok, seguimos aquí. ¿Qué más tenemos que ver sobre la instalación de estos instrumentos? Vean qué características tienen las imágenes en donde nos están indicando que no es adecuado instalar este tipo de instrumentos de medición de esa forma. Vean también ustedes cómo debo de instalar mi instrumento en donde me dicen que es de forma adecuada. Los escucho. ¿Dónde es incorrecto y dónde es correcto? ¿O cómo debo de instalar a mi instrumento de medición? La punta de medición esté en el centro de la tubería. Ok. Recomendación. Debo de tener una inserción al centro de la tubería. ¿Qué debo de considerar para llegar al centro de la tubería? En primer lugar, jóvenes, debemos de considerar el diámetro de la tubería. Ese va a ser el primer punto. Segundo punto, El el grosor. ¿Perdón, Arturo? Perdón, bueno, sí, en este caso el grosor o el espesor de la tubería, porque por ejemplo en las dos de abajo vemos que es más gruesa nuestra tubería, o más espesa, Uh-huh. y ¿Sí? el tubo, bueno, en este caso sí, el tubo de contacto que sustituye al bulbo, es el que está siendo más largo para que lleguen al centro de la tubería. Ok. Entonces, en función de lo que usted comenta, Rosas, aquí yo ya voy a tener el espesor de la tubería. Debo de considerar el diámetro. Debo de considerar el espesor. El espesor está en función de la cédula de la tubería. Cuando yo hablo de cédula de la tubería, estoy dando por hecho también el espesor de la tubería. Tengo una tubería cédula 40. Puedo tener una tubería cédula 60, cédula 80, cédula 120. Y esas cédulas van a ir haciendo que el espesor de la pared de la tubería vaya siendo de un espesor más grande, un espesor más grueso. Vean, diámetro, espesor de la tubería. Y como decía su compañero Rosas, aquí tenemos otro elemento más. Esto de aquí es cuando las tuberías tienen un aislamiento. Entonces, si mi tubería tiene un aislamiento, también debo de considerar el espesor de este aislamiento que tenemos aquí. Entonces, vean, para seleccionar toda esta longitud del bulbo, yo debo de considerar diámetro, espesor de tubería y la otra condición. Si la tubería está aislada, si la respuesta es sí, ¿cuál es el espesor del aislamiento? Y ya con todo esto, ahora sí, como comentaba su compañero al inicio de que debo de llegar al centro de la tubería, con esto ya voy a garantizar que yo llegué o que yo debo de llegar al centro de la tubería.
¿Qué es lo que no se recomienda? Vean como en este caso, que quede más o menos cercano el elemento sensor de la pared, de alguna de las dos paredes, esta pared superior, o vean como en este caso, que el sensor, el elemento que va a estar en contacto con mi variable a medir, quede en el otro extremo. En ese otro extremo, hagan de cuenta, puedo yo insertar este elemento y puede llegar a tocar esta pared. ¿Por qué no se recomienda que yo toque esta pared? Porque el fluido que esté en contacto con esta pared también va a estar disipando calor hacia el medio ambiente y la temperatura que yo tenga aquí va a ser una temperatura mucho menor que la temperatura que yo tenga en el centro de la tubería. Ahora, menos hacer como en este caso, que yo le haga este tipo de arreglo a mi tubería para que el elemento sensor quede en este punto, porque toda esta zona va a quedar llena de agua o de líquido, del gas que yo quiero medir. Y al momento de que todo esto está lleno de agua o de gas, del fluido que yo quiero medirle la temperatura, aquí voy a empezar a disipar el calor. Y todo lo que yo tenga aquí se va a encontrar una temperatura mucho menor que la temperatura que lleva la corriente principal. Entonces, no se vale que yo no llegue al centro de la tubería. Siempre debo de llegar al centro. ¿Qué no se vale? Que yo simplemente lo inserte a lo mejor, no sé, 1 centímetro, medio centímetro, 1 pulgada. Siempre tengo que garantizar llegar al centro. ¿Qué tampoco se vale? Que el elemento sensor toque el punto opuesto a donde él entró. O que toque o que llegue a un punto en donde yo haga algún arreglo en mi tubería para que pueda insertar todo este elemento. Estos son los puntos que no son adecuados para medir temperatura. Y esto mismo, jóvenes, aplica para termómetros bimetálicos y para RTDs y termopares. Por ejemplo, aquí yo pude haber seleccionado este elemento de forma adecuada para que llegue al centro de la tubería, pero para que llegue al centro de una tubería que no está aislada, como en este caso que tenemos aquí. Pero como yo no me percaté del aislamiento, cuando ya llego a campo y lo voy a instalar, pues ya me doy cuenta que no voy a llegar al centro de la tubería y esto ya es una mala instalación. Ok, señores, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Los escucho. No, profesor. ¿No? Profesor, ¿Sí? supongo que para los termómetros que están en ángulo es lo mismo, ¿no? Tienen que estar más o menos al centro, o que ¿Sí? lleguen al centro para medir. ¿Sí? Sí, Rodríguez, es lo mismo. No importa que nosotros lo instalemos de forma recta o en un ángulo. Siempre tenemos que llegar al centro de la tubería. Eso es de ley. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, señores? También hay que considerar la rosca, Sí. pues parte del aislamiento. Sí, hay que considerar qué tipo de rosca va a utilizar, Mata, porque en algunas ocasiones puede utilizar rosca NPT o una rosca recta. Y si ustedes ahora sí que lo piden con una rosca NPT y lo quieren poner en una rosca recta, ¿qué es lo primero que se les va a ocurrir? Ponle teflón o ponle un sellador, pero no va a acoplar de forma correcta y ese puede ser un posible punto de fuga. Y si es una temperatura alta, pues puede poner en riesgo a los operadores que estén cerca de ese punto al momento que se llegue a dar la fuga. Por otro lado, si es un fluido peligroso al momento de que se fugue, pues igual puede poner en riesgo tanto al personal como a la infraestructura física que ustedes tengan en su proceso. Que
¿Qué otro punto también se puede llegar a ubicar aquí? Generalmente estos termómetros, como son para aplicaciones ligeras, no estamos hablando de presiones altas y con una rosca es suficiente. Ya cuando veamos otros tipos de termómetros, nos vamos a dar cuenta que esos otros termómetros se pueden colocar o se pueden conectar a proceso de forma bridada, ¿sí? Que es la otra forma en cómo vamos a hacer también una conexión a proceso. Ok, continuamos aquí. Ahora, esta es la parte que comentábamos hace un momento en cómo voy a instalar los instrumentos que son a 90 grados, ¿sí? Que es este que tenemos aquí. ¿Cómo podemos ubicar este termómetro que es el recto, que lo podemos utilizar ahora sí a 0 grados o a más o menos 45 grados? ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, también la desventaja que tendríamos aquí es el espacio que estamos utilizando, que si ya ustedes vienen y colocan un termómetro que sea 135 grados, ¿sí? Ya puede salir aquí mi elemento de medición y ustedes de este lado ya van a tener la carcasa del elemento. Y ya tienen que ver sobre de este lado, ¿sí? Para que ustedes observen cuál es su valor de temperatura sobre el tubo capilar. Esto lo pudieran poner aquí, sobre todo si saben que en su proceso esto no les genera un riesgo de que se pueda llegar, que pueda alguien llegar a pasar o hacer una maniobra que pueda dañar al elemento de medición. Si fuera ese el caso, ya sería lo más recomendable instalar los termómetros que van a 135 grados. Entonces, vean aquí cómo ya, aunque son termómetros de líquido en vidrio, nos están dando diferentes variantes para que nosotros tengamos una forma correcta y segura tanto para el instrumento como para los operadores de poder instalar este tipo de instrumentos. Ahora, ¿qué es lo que también vamos a tener de estos elementos? Pues sus intervalos de medición. Este puede ir de menos 30 a 200 grados. Puede ser para diámetros nominales de tubería de 110, 150 y 200 milímetros, que estaríamos hablando alrededor de 4 pulgadas, 6 pulgadas y 8 pulgadas. Van a utilizar la dilatación de un líquido. Vean, la presión máxima a la cual puede utilizar estos tipos de instrumentos son a 6 bar. 6 bar, que sería equivalente aproximadamente a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, que estos 6 kilogramos por centímetro cuadrado todavía no llego a la presión en la cual ya un fluido es considerado un fluido de riesgo. Por eso es que hacer una conexión roscada con este tipo de instrumentos es adecuado. ¿Sí? Ya la caja o el sistema de protección puede ser de aluminio, de latón. Ya como voy a hacer mi conexión, ya puede ser rosca NPT, rosca recta o algún otro tipo de rosca, ¿sí? El bulbo puede ser de cobre, de acero inoxidable o de acero al carbón. Entonces ahora ya aquí tenemos estos tipos de instrumentos, jóvenes, que son los que nos van a servir para medir temperatura utilizando el principio de termómetros de líquido en vidrio. Líquido en vidrio, entonces ya en esta diapositiva los que tenemos son para uso de laboratorio. Ahora sí, laboratorios, ahora sí, no sé, del área médico-biológicas, por ejemplo, laboratorios del estilo como los que tenemos en la escuela, donde llevo algún laboratorio de química, o también me pueden servir estos termómetros si son bajo una norma ASTM y están calibrados, me pueden servir como referencia para calibrar a otros termómetros. Entonces aquí ya tenemos este tipo de elementos.
Para la siguiente semana vamos a iniciar con termopares. En el transcurso del día de hoy les voy a subir un link aquí en Teams en donde van a poder acceder a las tablas de los termopares. Ese link que les voy a poner aquí es de este laboratorio, NIST. Este laboratorio es el laboratorio equivalente al CENAM de Estados Unidos. En ese link ustedes van a poder encontrar siempre las tablas más actualizadas de los termopares. Si alguno de ustedes tiene el CREUS, la versión que es todavía con la pasta en color negro, ellos tienen las tablas de los termopares, pero en base a la escala internacional de temperatura del 68, ITS 68. Las que están vigentes hoy en día son en base a la ITS de 1990, que son las que van a encontrar ustedes en el link que les voy a subir en el transcurso del día de hoy. ¿Qué les voy a pedir también? Que vayan viendo cómo hacer una interpolación. Porque con estas tablas de los termopares tienen incrementos de temperatura cada grado Celsius. Entonces, si voy a tener un valor que no se encuentra, por ejemplo, entre 20 y 21, que sea un punto intermedio, tengo que hacer una interpolación. Entonces, vayan investigando o desempolvando sus conocimientos en cómo interpolar entre dos puntos conocidos. Profe, ¿el método de mínimos cuadrados sería para eso? Eso ya desde el punto de vista, Arturo, de programación. Pero estamos hablando de poder, si tienen sus programas de interpolación de programación, adelante, los pueden utilizar sin ningún problema. ¿Sí? Pero ya estaríamos hablando de interpolar así con los dos puntos, con punto pendiente. Ok, jóvenes, nos queda menos de un minuto. El día de hoy damos por terminado